la clase anterior se abordó el tema de métodos de tratamiento en ortopedia y traumatología, en la cual pudimos acercarnos a temas tan importantes como los tratamientos conservadores no intervencionistas, los diferentes métodos quirúrgicos de la especialidad y tratamientos ortopédicos intervencionistas. En la teleclase de hoy vamos a abordar el tema de la sacrolumbalgia. Este tema se incluye en el programa por la importancia que tiene, por la gran incidencia y molestias que crea en nuestros pacientes. Ustedes tendrán posteriormente la posibilidad de atender en su práctica profesional una gran cantidad de estos pacientes. Para muchos se ha considerado la sacrolumbalgia como una de las epidemias del siglo XXI. El siguiente sumario les permitirá un acercamiento a estos interesantes tópicos de la sacrolumbalgia: concepto, clasificación, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, factores de riesgo, medidas terapéuticas y de prevención. Para lograr una adecuada comprensión del tema, nos propondremos los objetivos siguientes: identificar factores de riesgo de la sacrolumbalgia, diagnosticar los síndromes clínicos y clasificar las mismas, orientar el tratamiento que deben realizar los pacientes con sacrolumbalgia en la atención primaria de salud, para que al finalizar la clase puedan tener una guía para la misma. Es importante que conozcan que las sacrolumbalgias no son una entidad clínica específica, sino la manifestación del dolor a nivel de la columna lumbosacra de diversas causas que pueden darle origen. Se entiende por sacrolumbalgia al síntoma referido al dolor de la región lumbosacra y lumbar de etiología multicausal, siendo la más frecuente las provenientes de afecciones del sistema osteomioarticular, conocidas estas antiguamente como lumbago o lumbalgia. La sacrolumbalgia se clasifica acorde a su duración en aguda si los síntomas tienen una duración menor de mes y medio, subaguda si dura hasta 3 meses y crónica cuando el cuadro persiste más de 4 a 6 meses. Acorde a su etiología y existencia de señales de alerta, se clasifica en sacrolumbalgia inespecífica, donde se encuentran entre el 85 y el 95% de casos, sacrolumbalgia con compromiso neurológico y sacrolumbalgia potencial de patología espinal o enfermedad sistémica, donde hay infecciones, neoplasias, fracturas, trastornos inflamatorios y síndrome de la cola de caballo. Como vimos, múltiples pueden ser las causas de una sacrolumbalgia en su clasificación etiológica, desde el dolor inespecífico
que puede asentar en el sistema osteomioarticular en la región lumbosacra, que generalmente es de carácter benigno y autolimitado y que dura pocos días. También se encuentran pacientes en los cuales podemos tener enfermedades sistémicas como son los traumas, las neoplasias, la osteoporosis, las infecciones, otras veces causas de compromiso neurológico que pueden ser necesarios que sean de tratamiento hospitalario o de tratamiento quirúrgico. También tenemos ahí incluidas las causas extravertebrales, donde aparecen manifestaciones de lesiones del abdomen, donde también se ven dando manifestaciones a nivel de la región lumbar. El cuadro clínico de la sacrolumbalgia es muy variado y ante la necesidad de poder clasificar este síntoma con la posibilidad de sus múltiples causas, se hace necesario ser acucioso en el método clínico. El método clínico fue introducido en la práctica médica por Claude Bernard en 1865 en su libro Introducción al estudio de la medicina experimental. Estos principios esbozados por él y aplicados a la práctica médica tienen secuencias inviolables como son antecedentes patológicos personales y familiares, interrogatorio del paciente, examen físico, diagnóstico clínico, exámenes complementarios, conducta terapéutica y rehabilitación del paciente. Para establecer el método clínico se hace necesario que establezcamos una adecuada relación médico-paciente en ese momento. Antes de comenzar el interrogatorio, primero se dejará que el paciente espontáneamente narre la historia de su motivo a consulta. Debemos dejar que el paciente haga la historia detallada de sus molestias, aunque parezca tedioso. Muchas veces en su narración el paciente refiere manifestaciones que después nos servirán para orientar el interrogatorio o definir algunas consideraciones que nos orientarán al diagnóstico. Seguidamente se hace el interrogatorio. Este se basará en la semiología del dolor, que es el síntoma por lo que acude el paciente. En esta se indagará sobre el dolor espontáneo, su intensidad, localización, irradiación, ritmo, horario, periodicidad, características si es dolor superficial o profundo, factores desencadenantes o de alivio y síntomas acompañantes. Después de realizado el interrogatorio de la sintomatología principal, debemos indagar en el paciente qué otros padecimientos tiene para conocer su historia patológica personal, así como es necesario conocer los antecedentes patológicos familiares que en algunos casos pueden ser muy importantes y reveladores. El segundo paso del método clínico es el examen físico, el cual también tiene su metodología, basado en la observación inicial o inspección de pie, de espalda, en la marcha, con los pies descalzos del paciente, buscando deformidades que sobrecarguen la estructura de la columna vertebral. Seguido, se realizará la palpación de estructuras óseas y musculares, buscando puntos dolorosos y si existen contracturas o tumoraciones y o cicatrices que revelen algún otro proceso patológico anterior. A continuación, las maniobras de movilización de esas estructuras provocando la aparición de dolor. Estas también nos ayudarán a ubicar la localización e irradiación del mismo.
Como la columna protege las estructuras nerviosas, se impone el examen neurológico, el cual debe ser completo. Se realizará el examen de la sensibilidad, explorando los diferentes territorios del plexo lumbosacro. En cada uno se explorarán las diferentes variantes, la táctil, la dolorosa, la térmica, de posición, la vibratoria, la motricidad de los diferentes grupos musculares de los miembros inferiores, así como la tonicidad muscular y el trofismo, buscando la existencia o no de atrofias musculares. También se explorará la reflectividad profunda osteotendinosa, debiendo explorarse el reflejo rotuliano, aquiliano y el medio plantar bilateralmente, así como la superficial o cutánea. En la historia clínica del paciente se anotarán los elementos positivos y negativos recogidos del interrogatorio y del examen físico. Con estos elementos del método clínico se puede llegar al diagnóstico correcto de cerca del 95% de los casos. El 80 o 90% de los pacientes presentan sacrolumbalgias inespecíficas que en las fases agudas y subagudas no requieren de exámenes complementarios. Para el resto y para los pacientes crónicos en los cuales no remiten los síntomas, se hace necesario realizar estos exámenes complementarios. Los más indicados son los imagenológicos, rayos X de la columna lumbosacra frontal y lateral, y en algunos casos vistas oblicuas derecha e izquierda. Algunos casos particulares requieren exámenes radiológicos funcionales, a los que se realizarán en extensión, flexión, lateralización, según se requiera en particular. Otros exámenes imagenológicos son la tomografía axial computarizada, que se indica ante la sospecha de prolapsos discales, estenosis espinales, tumores u otras. También la resonancia magnética nuclear para los prolapsos discales y lesiones radiculomedulares. En casos de sospecha de lesiones tumorales o sépticas, la gammagrafía ósea es utilizada, donde se observarán las variaciones de la absorción del isótopo utilizado. Ante la sospecha de una desmineralización ósea, la densitometría ósea estaría indicada. Los estudios neurofisiológicos de electromiografía y de conducción nerviosa se indican para la correcta evaluación de las lesiones neurológicas, así como para el seguimiento evolutivo de las posibles afectaciones de las estructuras neurológicas periféricas. La gama de exámenes de laboratorio clínico estará dada acorde a la sospecha clínica que se tenga de la patología. Los que en los pacientes
en que están indicados son de incalculable valor para corroborar las sospechas clínicas. El resultado de exámenes complementarios en aquellos pacientes a los cuales está indicado son de un inestimable valor para corroborar lo que hemos visto en el interrogatorio y en el examen físico. Esto no sustituye el método clínico para nada. Es un error indicar exámenes complementarios a pacientes a los cuales no se le ha hecho un interrogatorio o un examen físico adecuado. Los exámenes complementarios son costosos, no son exentos muchos de ellos de daños al paciente y además, como su nombre lo indica, son complementos al diagnóstico. Con los elementos obtenidos por la clínica y si fueron necesarios los complementarios, el médico general integral está en la posibilidad de establecer el diagnóstico para este paciente. El procedimiento diagnóstico también tiene su secuencia, debiendo realizarse el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico positivo, el etiológico y el diferencial. Estas consideraciones diagnósticas se harán inicialmente con los elementos clínicos encontrados en el interrogatorio y el examen físico. Estas consideraciones nos llevarán a indicar también los exámenes complementarios para corroborar nuestra sospecha clínica. Después de establecido el método clínico, se hace necesario hacer el diagnóstico sindrómico de la afección ya explicada, la secuencia diagnóstica, para que el médico general integral pueda orientar el diagnóstico del paciente. Los síndromes más frecuentes en las sacrolumbalgias son síndrome de sacrolumbalgia pura, síndrome de sacrolumbalgia asociada a lesión monorradicular con signos de ciatalgia o cruralgia o combinados, síndrome de sacrolumbalgia asociada a lesión plurirradicular, síndrome de sacrolumbalgia asociada a síntomas reflejos del miembro inferior, síndromes de compresión plurirradicular agudos, síndrome de compresión medular y síndrome de ciática paralizante. Múltiples son los diagnósticos que pueden establecerse en la sacrolumbalgia, ya que es un síntoma común de muchas afecciones. Basándonos en la clasificación actualizada con referencia a la causa y factores de riesgo, mencionaremos los siguientes, sabiendo que quedarán muchas posibilidades que no mencionaremos, pero que podrán revisarse en las conferencias y textos de apoyo. La sacrolumbalgia inespecífica, responsable de un 85 al 95% de casos, con causas no precisadas, pudiendo aparecer deformidades o lesiones sin correspondencia con el cuadro clínico o multifactoriales, la espondiloartrosis, la fibromialgia, la degeneración discal, sacrolumbalgia con compromiso neurológico, donde se encontrarían las hernias discales, las estenosis espinales, las espondilolistesis, las espaldas fallidas de cirugías previas, la sacrolumbalgia potencial de patología espinal o enfermedad sistémica, donde se encontrarían las espondilodicitis infecciosas, la enfermedad tumoral espinal primaria o metastásica, las fracturas vertebrales traumáticas o patológicas, la osteoporosis vertebral,
la espondiloartritis anquilosante y causas extravertebrales abdominales. Conforme se ha demostrado que el dolor de espalda no siempre se debe a una alteración orgánica de la columna vertebral, se han comenzado a estudiar los factores que se asocian a un mayor riesgo de padecerlo. Estos factores que se asocian a un mayor riesgo no es que necesariamente sean la única causa de dolor, ni que su supresión lo mejore. Los factores que se han estudiado más son los siguientes: flexoextensión repetida de la columna, torsión o rotación frecuente de la columna, esfuerzos, vibración, falta de potencia, de resistencia o de entrenamiento de la musculatura de la espalda, sentir molestias en la cama, haber padecido episodios previos de dolor de espalda. La actitud ante el dolor influye en el riesgo de padecerlo y sobre todo en su duración y en el riesgo de que reaparezca. El estrés, la insatisfacción laboral, algunos tipos de personalidad, el tabaquismo, el sobrepeso, la alta estatura y el sedentarismo. Al paciente debe explicársele la posible influencia en la aparición, mantenimiento o reincidencia del dolor por la presencia de los factores de riesgo sobre los que puede actuarse a fin de evitar su incidencia negativa. Es necesario insistir a que el paciente varíe la conducta ante estos factores para evitar recidivas y cronicidad del dolor. El estado físico debe ser una preocupación muy importante en todo paciente que ha padecido de sacrolumbalgia, pues presentará un déficit de la potencia muscular necesaria para una postura estática y dinámica que pueda influir decisivamente en el buen desarrollo de la función espinal. Los pacientes con sobrepeso tampoco escapan de tener riesgo de sacrolumbalgia. Por lo tanto, el control de la dieta para tratar de llevarlos a su peso ideal es una indicación importante. Independientemente del resto de los efectos nocivos que la dependencia del tabaco puede provocar en otros órganos o sistemas, hoy se conocen sus efectos nocivos sobre el sistema osteomioarticular y particularmente en la sacrolumbalgia por su influencia negativa, ya que disminuye la irrigación de la cubierta fibrosa del disco intervertebral, favoreciendo la degeneración discal e incrementando la tos, lo cual favorece la ruptura de las capas externas del disco, con lo que se incrementa la posibilidad del prolapso discal, estando considerado como un factor de riesgo en la sacrolumbalgia, tanto en la aparición de esta como en su mantenimiento y recidiva, influyendo no solo en el fumador activo, sino en el pasivo. Algunos autores le dan importancia que los niños que son fumadores pasivos tienen tendencia a padecer de sacrolumbalgia en la edad adulta, con mayor incidencia que los no expuestos. La correcta postura al dormir tiene una influencia positiva en evitar la sacrolumbalgia. Su mantenimiento y recidiva, los vicios en posturas cotidianas como al estar de pie, sentado o trabajando. Estas posturas obligan a la espalda a soportar una carga excesiva o asimétrica,
lo que puede aumentar el riesgo de padecer dolores de manera reiterada o constante. Los músculos tienen muchos nervios, por lo que su lesión o sobrecarga puede ser muy dolorosa. Debemos recordar las posturas ergonómicas en reposo y movimiento en las actividades de la vida diaria, ya que en la higiene postural se encuentra un importante factor de evitación del dolor del paciente, independientemente de la causa que origine la sacrolumbalgia. Las medidas terapéuticas indicadas para la sacrolumbalgia inespecífica en sus diferentes periodos, aguda, subaguda y crónica, pueden ser acciones que sean tomadas por el especialista en medicina general integral, ya sea en el consultorio, policlínico o en el hogar del paciente. En los periodos agudos, un ligero reposo de 48 a 72 horas, la posición a mantener de decúbito lateral con las rodillas flexionadas, antiinflamatorios no esteroideos, según las dosis de cada producto seleccionado, el paracetamol, una tableta cada 6 u 8 horas, relajantes musculares si existen espasmos o contracturas, calor local, seco o húmedo, 15 minutos cada 4 o 6 horas, independientemente de la fase en que esté el paciente. Siempre debemos recordar que nuestra función primera no es tratar, sino prevenir. Que en el interrogatorio y examen físico del paciente vamos a detectar factores de riesgo generales del mismo y otros propios para la sacrolumbalgia. Y dentro de las recomendaciones que debemos hacerle al paciente está el control de estos factores de riesgo para evitar descompensaciones de afecciones generales, recidivas o cronicidad de la sacrolumbalgia. Como elementos fundamentales de estas recomendaciones están las adicciones al tabaco y el control de la dieta del paciente. En la sacrolumbalgia crónica se toman medidas terapéuticas para disminuir la sintomatología y evitar las recidivas de episodios agudos o subagudos. En la sacrolumbalgia crónica, los antiinflamatorios no esteroideos, según la dosis de cada producto, el paracetamol, con la indicación de cada 6 u 8 horas, calor local seco o húmedo, 15 minutos cada 4 o 6 horas, dormir en la posición de decúbito lateral con las rodillas flexionadas, y la fisioterapia, debiendo referirse el paciente para su valoración con el fisiatra a un departamento de fisioterapia del área de salud. Los soportes lumbares pueden ser de utilidad en algunos pacientes seleccionados. Medidas de control de los factores de riesgo, escuela de columna cognitiva multimodal para las sacrolumbalgias de origen sistémico o lesiones potenciales espinales, así como las sacrolumbalgias con compromiso neurológico, las que son tributarias de valoración por un especialista en ortopedia y traumatología. Estos pacientes deben ser remitidos, ya sea en atención ambulatoria o al hospital, pudiendo requerir algunas de ellas tratamiento quirúrgico. Evitar y controlar los factores de riesgo, cuidar la postura estática y en movimiento, no fumar, evitar el exceso de peso, controlar el estrés, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y otras medidas ya comentadas harán que nuestros pacientes eviten estar expuestos a la sacrolumbalgia y al reconocimiento, medicaciones y atenciones especializadas. Podemos ayudarlo a que participen activamente en su propio alivio y curación, recomendándoles la asistencia a una escuela de espalda o simplemente dedicarles el tiempo que requiere brindarles la información necesaria. Las herramientas están en su actitud y cuidado. Recalquemos estas medidas de prevención
en evitación y o atenuación de los factores de riesgo. Hemos tratado de forma general los aspectos básicos de la sacrolumbaria. Queda de ustedes ahora revisar y ampliar en estos temas en las conferencias de apoyo y en los diferentes temas que se les van a brindar. Esperemos que esta conferencia le haya sido de apoyo, ya que sabemos que esta es una patología en la cual ustedes van a estar en contacto en su práctica profesional, porque es la segunda causa de consulta a nivel de las áreas de salud. Nuestro próximo encuentro vamos a tratar sobre las deformidades llamadas artrosis o artritis. Es una enfermedad autoinmune, también muy frecuente en las mujeres, sobre todo en relación de 3-1 con relación a los hombres, y a la cual debemos prestarle mucha atención por ser también muy frecuente en nuestra práctica profesional.